problema está en que muchas veces posiblemente demos cosas por sentado, ¿no? Como ya nacimos dentro de la Unión Europea, hemos crecido dentro de la Unión Europea, tenemos un pasaporte, pero que prácticamente en el 80% de nuestros viajes de estos low cost que hacemos no lo utilizamos. Claro. Yo hace 2 semanas me fui a Albania y tuve que hacer una cola de 2 horas y tuve que mirar 3 veces en la maleta si llevaba el pasaporte o no, porque no es como si te vas a París. Claro. Entonces yo creo que eso con los pequeños detalles, que como no hemos vivido otra cosa, posiblemente no lo echemos de menos, ¿no? No, y el hecho de que también los jóvenes ahora con la crisis económica, muchos están yendo a otros países a trabajar, yo creo que esto está empezando a fomentar mucho más una fuerte identidad europea entre los jóvenes y está promoviendo también que van otros jóvenes no solo a trabajar, bueno, también estudiar, pero muchos de buscar nuevas oportunidades fuera de su país y en otro Estado miembro de la Unión Europea. Y si queremos oportunidades, ¿qué mejor que pensar en el mercado europeo, ¿no? Porque cuando buscamos un trabajo tenemos que pensar, en nuestro caso, en España. No, Europa es muy grande. Es uno de los grandes retos, ¿no? Claro, el mercado laboral. Claro, entonces, y muchas especializaciones, muchas variedades de cuando estudias una carrera. ¿No? ¿Por qué cerrarnos? Hay que ir a lo contrario, ¿no? Hay que abrirnos, ¿no? Hay que buscar en un espacio mayor, que es Europa. Sí, más en día cuando hay, por ejemplo, las empresas... Tienes un cliente que tiene el proveedor en Alemania, el distribuidor es francés y el que hace la publicidad es holandés. Claro. Al final, si no es cerrarte puertas al campo. Sí. Muchas veces puede parecer una obviedad decir que a problemas globales, respuestas globales, ¿no? Pero es muy triste decir que ahora no es tan obvio porque se cuestiona Schengen. Entonces, ¿cómo es posible, cuando hablamos de la crisis de los refugiados, pensar que una persona que entre por un país no puede llegar al otro extremo de la Unión Europea? No hay fronteras interiores, ¿no? Entonces, claro, la respuesta tiene que ser común. Y eso hay que hacerlo ver, ¿no? Claro, yo creo que es un poco el ejemplo de que igual lo que teníamos como tan seguro, igual no es tan seguro, ¿no? Cuando se ponen en jaque decisiones tan importantes como la libre circulación o que países determinados pongan unas vallas, es que eso va contra el principio básico moral de la propia Unión Europea. No, y la crisis migratoria es sin duda una crisis, un asunto que está afectando a todos los países de la Unión Europea, desde el este a oeste, desde el sur al norte, y es un tema que tenemos que resolver conjuntamente, especialmente también si queremos que Schengen avance. Necesitamos una respuesta común a este asunto, necesitamos una política común de asilo, necesitamos encontrar medidas para también resolver internamente ya los que están aquí, en Europa, y claramente, sin duda, es otro ejemplo de un asunto que tenemos que resolver conjuntamente, como ya hemos hecho en el pasado con otros temas. Y es muy peligroso poner en cuestión Schengen, porque es uno de los mayores avances que hemos tenido en la Unión Europea. Poner en peligro Schengen quiere decir que si damos ese paso ya, ponemos en cuestión todo el proyecto europeo. Y es muy peligroso, ¿no? Porque es lo que decíamos, ahora no somos conscientes de cómo estaba Europa antes. Tenemos que pensar, tenemos que explicar la historia, cómo hemos avanzado. No podemos poner en duda eso. Yo creo que no podemos hablar a jóvenes de 20 años con el lenguaje burócrata que se utiliza en las instituciones. Al final, si tú quieres llegar a un público determinado, tendrás que hablar su lenguaje. Y al final también ese es uno de los hechos por los que nació desde Europa. Gente joven hablando de Europa de una forma diferente, en un lenguaje sencillo, aunque realmente estés explicando términos complejos como son los de la Unión Europea. Pero si nos quedamos en la arquitectura enorme de la Unión Europea, al final jamás vamos a llegar a los jóvenes universitarios, claro, o a la gente de un colegio mayor, claro, o a la gente que está estudiando en un instituto. Sí, y más ahora que, claro, mucha gente tiene Twitter, Facebook, ¿no? Muchas veces hace referencia en los medios de comunicación a una declaración que ha hecho un político en Twitter. O sea, que estamos en un momento en el que, claro, las redes sociales están siendo un medio de comunicación, ¿no? Ya no tienes que mirar ni el día de la noticia, sino la hora de la noticia. Sí, exactamente. Sí. No, y yo creo que también es importante lo que tú dijiste antes, de acercar la Unión Europea a través de la educación, es decir, desde pequeño, claro, enseñar lo que es la Unión Europea, explicarlo bien, explicarlo de una manera fácil, también promover lenguas, aprender, claro, otras lenguas de la Unión Europea, aparte solo de la historia y de las instituciones, pues promover la cultura, las lenguas,
fomentar ese desde los jóvenes, es decir, fomentar el viaje, el Erasmus, promover que la gente tome también, gente joven, tome esa decisión de ir, sea por un periodo más largo o más corto, de ir a trabajar en otro país de la Unión Europea. Y además lo de las lenguas es muy importante, porque cuando aprendes una lengua no solo aprendes lo que es el idioma, sino también una cultura que hay detrás, ¿no? Entonces conoces mucho mejor a la gente que habla ese idioma y nos acerca a todos, porque conoces mejor a tu vecino. Y esto nos hace crearnos una identidad o una forma de ver que estamos en lo mismo, ¿no? Estamos en el mismo lugar, estamos en Europa. Efectivamente.